Saludos, profesor David. Mi nombre es Adriana Rodríguez y hoy vamos a hablar sobre genética y los conceptos que vamos a abordar. Gen significa llegar a ser y es un fragmento del ADN y también una unidad funcional y física de la herencia. La genética examina todas aquellas características que el hombre hereda y su padre es Gregor Mendel, un monje que hizo estudios sobre la herencia de los caracteres con arvejas o chícharos. Cabe mencionar también que el código genético es el mismo en todos los seres vivos. Genoma es toda la información genética contenida en una célula, incluyendo genes y secuencias de ADN. Entonces, en esta exposición vamos a tener en cuenta el concepto de gen. ¿Qué hace un gen? Que es el gen el que determina el carácter o las características de un organismo, pero el ambiente también tiene influencia en ello. ¿Para qué sirve el gen? ¿Cómo es el genoma? Las mutaciones que se presentan en genética, algunos errores, transcripción y traducción, y la ingeniería genética, que es el uso de seres vivos o parte de ellos para obtener productos de interés, como han sido alimentos, yogures, vinos, bacterias, fermentos para hacer el pan y también medicamentos como la insulina. Muchas gracias. Buen día, mi nombre es Elizabeth Ordóñez, estudiante de Psicología de primer cuatrimestre. Cuando hablamos de genética, nos referimos a esos rasgos característicos que comparten los diferentes tipos de especies. El ser humano, de igual manera, comparte los distintos rasgos característicos. La especie humana se reproduce los genes a través de las proteínas también del ADN. El ADN y la genética están directamente relacionadas, pues es este ADN quien reproduce esos genes. Aunque en algunos casos se puede asociar, y los estudios vienen diciendo que los diferentes cambios o las diferentes modificaciones ambientales pueden modificar los rasgos. Se comparten los genes a través del desarrollo del embrión de manera equivalente entre mamá y papá. Sin embargo, en algunas regiones puede que no se genere esa equivalencia y genere una impronta genética que puede generar una diferenciación entre los rasgos de ADN de padre o madre. Dentro del estudio de la genética del ser humano podemos reconocerlo también dentro de la rama de la ontogenética, y de allí también un término que se llama epigenética, que precisamente es ese que tiene que ver con esos cambios y esas modificaciones que el medio ambiente en el que se desarrolla el ser humano puede generar diferentes tipos de cambios dentro de esos genes asociados precisamente con el ADN, que vienen directamente relacionados con el estudio de la conducta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lorena Gómez. El día de hoy podemos hablar de la genética y de esta, cómo afecta nuestros rasgos desde tres conceptos: la agresión, la violencia y la psicobiología. Cuando se habla de genética en la psicología se hace referencia a la génesis o al inicio del conocimiento humano. Esta, desde el primer punto, desde la agresión, se puede inferir que este rasgo se puede identificar por medio de los estímulos que están en nuestro ambiente y que se envían a la corteza prefrontal, orbifrontal. Entonces se podría decir que si un individuo controla su impulso agresivo, tiene gran actividad en la corteza prefrontal, orbifrontal. Esto nos indica que la activación e inhibición de esta agresión interviene en distintas sustancias químicas del cerebro, conocidas como neurotransmisores y las hormonas, las cuales tienen importantes implicaciones en el diagnóstico y el tratamiento de conductas y comportamiento violento. En la violencia se puede decir que algunos genes se expresan epigenéticamente diferentes, que son en la función del ambiente en el que estamos. Entonces, hay diversos estudios que revelan que haber nacido o crecido en un ambiente hostil incrementa el riesgo de comportarnos de manera antisocial. Sin embargo, no todos los niños responden de igual manera a dichas experiencias. Entonces, hay personas que pues crecen en estos ambientes que en la adultez como que llevan a que tengan un comportamiento violento
pues por haber crecido en dichos ambientes, pero pues como se dice, no todas las personas pues estamos expuestas a dicho. Entonces, y en la psicobiología se consideran procesos psicobiológicos, no solo como posibles causas, sino como posibles consecuencias del comportamiento. Entonces está la posibilidad de que algunos genes se expresen en función en el ambiente en el Mi nombre es Jorge Mendoza y hoy les vengo a hablar sobre la postura ética y responsable sobre los conocimientos adquiridos de la neurodiversidad. La neurodiversidad implica reconocer y respetar la diversidad en las funciones cerebrales, sin que en ella implique una enfermedad o trastorno. La postura ética y responsable frente a la neurodiversidad, según Lozano-Coles 2010, en su libro enfatiza la importancia de aceptar la estimación y el perjuicio, aceptar la variación natural, promover la inclusión, acomodación y apoyo. ¿Qué implica la postura ética y responsable hacia la neurodiversidad? Bueno, la postura ética y responsable sobre la neurodiversidad implica reconocer la diversidad del cerebro como una fuente de riqueza, promover la inclusión y proporcionar el apoyo necesario para que las personas neurodiversas puedan vivir plenamente la postura ética y responsable en la neurodiversidad. Esta se basa en respetar y valorar la diversidad de funcionamientos cerebrales y cognitivos y trabajar para crear en entornos inclusivos para personas con neurodiversidad. Hola profesor, mi nombre es Lina Bastidas y vamos a hablar un poco de por qué la genética y la psicología se encuentran relacionadas. La genética influye en la psicología de manera significativa, ya que los genes desempeñan un papel importante en el desarrollo del cerebro, la personalidad, inteligencia y ciertas enfermedades mentales. Esta relación se estudia en un campo específico llamado psicología genética o genética del comportamiento. Tenemos una base biológica del comportamiento en el cual la genética conductual investiga cómo nuestros genes influyen en características psicológicas como lo es la inteligencia, la personalidad, la predisposición a trastornos mentales, y los genes nos proporcionan una base biológica que determina en parte quiénes somos. Tenemos una interacción con el ambiente en donde los genes no actúan de manera aislada. Su expresión depende del entorno. Esa interacción entre genética y ambiente moldea nuestro desarrollo psicológico y nuestro comportamiento. Tenemos unas bases genéticas para el trastorno mental y adicional a eso una herencia genética. A través del tiempo se ha identificado que ciertos genes vienen asociados con enfermedades como lo son la esquizofrenia, el trastorno bipolar y la depresión. Todo esto nos sirve para comprender mejor este tipo de trastornos y así desarrollar nuevos tratamientos para darle una condición y un estilo de vida más óptimo a nuestros pacientes. Vamos a hablar sobre genética y la personalidad. A través del tiempo las investigaciones, los estudios han demostrado que la personalidad tiene un componente hereditario, es decir, una base biológica y que ciertos rangos de ella tienen una mayor heredabilidad que otros. ¿Qué aplicaciones tiene la psicología en base a la genética? Primero tenemos un diagnóstico. Un diagnóstico temprano permite identificar a personas con mayor riesgo genético de desarrollar cierto tipo de trastornos psicológicos. Segundo, tenemos un trastorno personalizado. Es decir, el conocimiento genético nos permite diseñar terapias específicas según el perfil biológico de cada persona. Adicional, tenemos una prevención. De esa manera se puede detectar factores de riesgo genético y facilita implementar estrategias para reducir la aparición de enfermedades mentales. También contamos con una comprensión a manera evolutiva. La genética nos ayuda a comprender, a entender cómo ha evolucionado la mente y el comportamiento humano a lo largo del tiempo.
La genética nos ofrece herramientas valiosas para poder comprender el comportamiento humano. Adicional, su integración con la psicología promueve un enfoque más completo e individualizado. Así concluimos que la genética nos ofrece los medios para entender los fundamentos biológicos del comportamiento humano, mientras que la psicología permite analizar e interpretar cómo dichos fundamentos se relacionan en el entorno para conformar nuestra mente y nuestra conducta.